Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a un estudio más de la Palabra de Dios. La maravillosa Palabra de Dios es tan bella, hermanos, estudiarla es lo más precioso que hay. Hoy vamos a estar haciendo el resumen del libro de Apocalipsis. Hemos terminado el libro ya, con la gracia de Dios, ya lo terminamos, y ahora pues el Espíritu me está guiando para hacer un resumen del libro. Para aquellos que todavía pues están comenzando a estudiar el libro o ya están a punto de terminar el libro, el estudio del libro, entonces pues aquí les doy un resumen básicamente de cada capítulo para que ustedes absorban esa información y tengan una clara perspectiva de este libro, un claro entendimiento. Entonces, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. Resumen del libro de Apocalipsis. La raíz de la palabra Apocalipsis no significa guerras nucleares, como dice la televisión. Significa revelar, quitar la cubierta, manifestar. Nunca dejes que alguien te diga que no es necesario estudiar y conocer el libro de Apocalipsis, porque esa es una mentira que llevará a muchos a la perdición, pues al no haber estudiado el libro, recibirán las plagas de engaño que están escritas en este libro. Algunas cosas escritas en el libro ya se están cumpliendo, y nadie se ha ido al cielo en un rato secreto. Nos mienten aquellos que enseñan que no tenemos que estudiar el libro, porque nos vamos a ir volando al cielo antes de la gran tribulación de Satanás, el anticristo. Este libro revela todo lo contrario. La iglesia va a ser perseguida por el anticristo. Eso es lo que revela este libro. Ustedes estudien eso y se van a dar cuenta que lo que yo les digo es la verdad. Sobre su segunda venida, el Señor nos advierte muchas veces: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque habrá mucho engaño antes de su segunda venida. Así que no te dejes engañar. Bueno, vamos a resumir el capítulo 1. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? El apóstol Juan. Él fue el que escribió el libro de Apocalipsis. ¿Para qué y para quiénes fue escrito el libro? Fue escrito para manifestar a los siervos de Dios, nosotros, las cosas que deben de suceder pronto. ¿Cuándo es pronto? Son las revelaciones para justo antes de la segunda venida del Señor, para esta última generación, y para el milenio y para después del milenio. ¿Cómo sabemos esto? Porque Juan fue llevado en espíritu al futuro día del Señor, que es el milenio. Eso está en Apocalipsis 1:10. Y él vio todo lo que tiene que suceder antes, durante y después del día del Señor o milenio. ¿Cuándo comenzará el milenio? Comenzará a la segunda venida del Señor. Eso está en Apocalipsis 1:19. Entonces, Apocalipsis 1:10 dice, en la peshita: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ese no es un día sábado o domingo, un día de adoración, como algunos interpretan, y más bien pues insertan eso ahí, porque eso no aparece en el idioma original. El día del Señor es el día profético. Es el día que el Señor regresa por segunda vez a establecer su reino milenial de 1000 años. Un día es como 1000 años para el Señor y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3:10. Entonces, Juan fue llevado a ese futuro día del Señor. Por eso Juan escribe algunas cosas que todavía son futuras en tiempo pasado. Entender esto es lo más importante de este libro. Si no entendemos que Juan fue llevado al futuro día del Señor, no podremos interpretar este libro correctamente. Ahora, ¿cómo vendrá el Señor? El libro revela que el Señor no vendrá secretamente, como algunos andan enseñando falsamente allá afuera. Todo ojo verá la segunda venida del Señor y su venida no tendrá etapas ni fases. Será después de la gran tribulación, como está estipulado en Mateo 24:29. Así que no se dejen engañar, hermanos, de esos falsos maestros. Ahora, ¿qué representa la espada aguda de doble filo que está en Apocalipsis 1:16? Representa la palabra de Dios, la que destroza toda mentira del diablo. ¿Qué representan los 7 ángeles? En el capítulo 1, versículo 20. Representan a todos los mensajeros, pastores, maestros, predicadores,
que Dios envía a todas las iglesias. Ahí no se está hablando de angelitos que andan volando en el aire con alitas. No, hermano. Un ángel también significa un mensajero, alguien que Dios envía con un mensaje. ¿Ok? ¿Y qué representan las 7 iglesias? Las 7 iglesias de Asia, Asia Menor más bien, forman un círculo geográficamente. Ellos son un tipo del cristianismo, desde el comienzo de la era cristiana hasta el final, siendo el número 7 simbólico de perfección espiritual. O sea, es un número completo y perfecto de iglesias alrededor del mundo. Eso está en Apocalipsis 1:20. El nombre de cada iglesia no es lo importante. Lo importante es la doctrina que enseña cada tipo de iglesia. De estas 7 iglesias, solo 2 son de total agrado para el Señor: Esmirna y Filadelfia. Si queremos agradar a Dios, es muy importante aprender las doctrinas que Esmirna y Filadelfia enseñan. Eso está en Apocalipsis 2:9 y 3:9. Ya vamos para allá. Vamos a resumir los capítulos 2 y 3. En estos 2 capítulos, el Señor le habla a las 7 iglesias. Como les dije anteriormente, solo 2 de las 7 iglesias fueron de total agrado para el Señor. Y ambas iglesias enseñan la misma verdad. ¿Cuál es esa verdad? Esa verdad es que los queneos, que son los hijos de Caín o los descendientes de Caín, no son judíos, sino que mienten. Ellos no pertenecen al pueblo escogido de Dios, Israel. Ellos son sinagoga de Satanás, que quiere decir que ellos son adoradores de Satanás. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, hablando de la iglesia de Esmirna. Pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, adoradores de Satanás. A la iglesia de Filadelfia, el Señor le dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Eso va a suceder cuando el Señor regrese. Ellos van a reconocer que el Señor nos ha amado y nos ha dado la verdad. Nos ha permitido identificar a estos enemigos de Dios y de nosotros. Estos son los hijos del diablo, hermanos. Caín fue un hijo del diablo y los queneos son sus descendientes, que se hacen llamar judíos y mienten. Ahora, en la 6ª generación de los hijos de Caín hay algo muy interesante ahí. Ahí se forma el número 666. Vámonos a Génesis 4:20, un momentito. Vean lo que dice aquí. Ahí se nombra a 3 hijos varones de la 6ª generación de los hijos de Caín. ¿Ok? Cuéntenlo ustedes mismos. La 6ª generación de los hijos de Caín. Y Ada dio a luz a Jabal. Ahí está un 6, porque le ponemos un 6 a cada hijo porque pertenecen a esa 6ª generación. 21 dice: y el nombre de su hermano fue Jubal. Ahí está otro 6. El 22 dice: y Sila también dio a luz a Tubal Caín. Ahí está el tercer 6, hermano. Ahí está el 666. Y Caín llevó una marca. La Reina Valera dice una señal, pero en el hebreo eso significa una marca. Entonces tenemos la marca 666 aquí. ¿Cuándo comenzó? Con este Caín asesino y mentiroso. Cada generación fue más mala que la previa generación. Eso lo declara el historiador Josefo en su libro Las Antigüedades de los Judíos. Capítulo 4, me parece que está en el capítulo 4 eso. Ahí él declara eso, que cada generación de Caín que nacía era más mala y perversa que la previa generación. Eso no viene de Dios, hermano, no se dejen engañar. Caín no fue hijo de Dios ni hijo de Adán. Él fue un hijo del diablo. Eso está en 1 Juan 3:12 también. Solamente que muchos espiritualizan eso. Dicen, ay no, fue un hijo espiritual nomás. Caín no aparece en ninguna genealogía de Adán porque él no era de Adán. Inclusive él no pudo continuar ningún linaje de Adán. El que continuó el linaje de Adán fue Seth. Caín tiene su propio linaje, su propia descendencia, que es la descendencia del diablo. Por eso aparece ese 666 ahí, que es el número de la bestia, que es el diablo. Despierten, hermanos.
Entonces, estos que se hacen llamar judíos mas mienten, son nuestros enemigos, los queneos. Ellos controlan al mundo con 4 poderes escondidos: la política, la economía, la educación y finalmente, pero la más importante, la religión organizada. Con esas 4 cosas, estos queneos malvados controlan al mundo entero. Esos son los 4 cuernos que están escritos en Zacarías 1:18. El número 18 significa esclavitud, hermanos. Con mentira y engaño, estos queneos controlan al mundo y lo mantienen en esclavitud y en confusión. Seguimos. Está escrito en Marcos 13:9 al 11, que nosotros, los escogidos de Dios, seremos entregados a esas sinagogas de Satanás, de esos queneos, para dar testimonio del Señor Jesucristo antes del fin. Así que tenemos un destino marcado, y ese destino no es escapar al cielo en un rato secreto, como cobarde. Es batallar a los enemigos de Dios, de nosotros, a Satanás y sus hijos. Bueno, seguimos resumiendo los capítulos 2 y 3. Ambos capítulos también detallan las distintas falsas doctrinas que las demás 5 iglesias enseñan, las cuales desagradan mucho al Señor. Es importante conocer estas falsas doctrinas y evitarlas para no ser engañado y para no desagradar al Señor. Bueno, vamos a resumir el capítulo 4. En el capítulo 4, Juan está en espíritu en el día del Señor. ¿Quién fue llevado al día del Señor en espíritu? ¿La iglesia? Porque ahí muchos ponen que la iglesia es raptada y al cielo. Eso es mentira, hermano, no se dejen engañar. Juan fue llevado al día del Señor y describe a Dios sentado en su trono de gloria, rodeado de un maravilloso arco iris. Eso está en Apocalipsis 4:1 y 2. Juan también ve a 4 seres vivientes y a los 24 ancianos, los cuales yo opino que son los 12 patriarcas de las 12 tribus y los 12 apóstoles del Señor. Los 4 seres vivientes protegen el trono de Dios. Eso está en Apocalipsis 4, versículo 4 al 8. El capítulo 5, el número 5 significa la gracia de Dios. Este capítulo introduce un librito, que es la Biblia, escrito por dentro y por fuera, que simplemente significa que estaba repleto de información y conocimiento. Así es la Biblia. El libro está sellado con 7 sellos, o sea que solamente el Cordero puede abrir el entendimiento de este libro. Alabado sea el Señor. El capítulo 6. En este capítulo se empiezan a abrir los sellos. Es importante entender que los sellos no tienen orden cronológico, sino orden de importancia, siendo el primer sello el más importante, ya que revela que primero vendrá Satanás, imitando la venida del Señor. Eso está en Apocalipsis 6:2. Satanás es el anticristo, hermano. Este libro lo revela. Yo sé que algunos de ustedes nunca han escuchado esto, pero este libro revela que Satanás es el anticristo que se va a aparecer aquí en persona, haciéndose pasar por Cristo, antes que venga el Señor Jesucristo. Así que nadie se va a ir al cielo en un rato secreto. Es una gran mentira y es una mentira muy peligrosa porque enseña que Cristo viene primero. Y cuando venga el anticristo primero a decir que Él es Cristo, muchos cristianos van a apostatar de su fe y van a adorar a ese diablo creyendo que están adorando a Cristo, porque le han enseñado que Cristo viene primero. Por eso ese rapto secreto, que es una doctrina de demonios, es muy peligroso, hermano. Te puede llevar a la perdición si tú sigues creyendo en esa falsa doctrina de demonios. Entonces, ¿cómo podemos discernir que este jinete del caballo blanco, aquí en Apocalipsis 6:2, el 6 es el número de la bestia también, ¿ok? 666. ¿Cómo podemos discernir que este no es Cristo, sino Satanás? Eso se discierne al estudiar el significado de la palabra arco. Esta palabra significa un arco de la tela más sencilla. En otras palabras, una imitación del arco iris que rodea a Dios, la gloria de Dios. Este tipo que viene acá no tiene ninguna gloria de Dios. Es una imitación de la más barata que hay. El primer sello revela esto, que revela que el anticristo viene primero. Entonces, así podemos discernir que los sellos no tienen orden cronológico, pero sí tienen orden de importancia.
El primer sello es el más importante, saber que el anticristo vendrá primero, como lo dice 2 Tesalonicenses 2, versículo 1 al 4. Luego los demás sellos se abren y describen diferentes eventos que deben de suceder en los últimos días. Muchos de esos eventos ya están en acción ahora mismo. Los 7 sellos, las 7 copas y las 7 trompetas anuncian básicamente los mismos eventos: confusión, engaño e injusticia, pero son 3 perspectivas distintas. Bueno, sigamos ahora al capítulo 7. En este capítulo, los 4 vientos detienen el fin hasta que todos los siervos de Dios sean sellados. Oigan bien, los siervos de Dios, ahí no dice hasta que los judíos sean sellados. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Nosotros, la iglesia del Señor. Ahora, está escrito que el número de los sellados es 144,000 o 12,000 de cada tribu de Israel. Pero eso es simbólico, hermano, porque los nombres de las 12 tribus forman un mensaje espiritual escondido. Eso me lo ha revelado el Señor mismo, gloria a Dios. Entonces, eso yo lo he compartido en el video del capítulo 7. Vean el video del capítulo 7 para que vean cuál es ese mensaje escondido ahí. Es maravilloso, hermanos. Es por eso que podemos concluir que los 144,000 no son simplemente judíos literales de la tribu de Judá únicamente, sino creyentes alrededor del mundo que forman el Israel de Dios, los vencedores, que van a vencer a la bestia y a su imagen, porque eso lo vemos en el capítulo 14. Ahí aparecen los 144,000 ya vencedores, vírgenes. Entonces, 12 patriarcas por 12 apóstoles, por 1000 años, que es el milenio, es 144,000. Ellos son los que están siendo sellados con la verdad y van a salir de Babilonia o confusión antes de que el Señor regrese a establecer su reino milenial. Ellos participarán de la primera resurrección y reinarán con Cristo durante esos 1000 años. Yo pienso que por esa razón, opino yo personalmente, que por esa razón son 144,000, un número simbólico de todos los vencedores que van a reinar con Cristo en el milenio. Luego Juan ve a una gran multitud en el cielo, aquellos que han salido de la gran tribulación, dice la Reina Valera, lo cual es una mala traducción y debe traducirse los que han salido de gran aflicción, o sea, todos creyentes que habían vencido al diablo a través de toda la era cristiana. Entonces no está hablando de un tiempo específico de la gran tribulación, sino de toda la era cristiana. Son todos los vencedores que están en el cielo, que ya han partido y están con Cristo. Bueno, seguimos ahora al capítulo 8. En este capítulo, en el versículo 1, se abre el 7º sello y hay silencio en el cielo como por media hora, lo cual nos deja saber que Satanás será arrojado a la mitad de la hora de la prueba, porque la hora de la prueba es una hora profética. Aquí tenemos media hora de silencio en el cielo, Satanás ya no va a estar en el cielo, aquí ya fue arrojado. Entonces el 7º sello nos deja saber que Satanás vendrá primero y Cristo vendrá después, al último, en el 7º sello. Satanás vendrá en el 6º sello, 6ª trompeta y 6ª copa, 666. En cambio, el Señor Jesucristo vendrá en el 7º sello, 7ª copa y 7ª trompeta, 777. ¿Cuál viene primero? Siempre el 6 viene antes del 7, hermano, así que no se dejen engañar. Cristo no vendrá primero. Bueno, aquí también se empiezan a tocar las 4 trompetas, que al igual que las copas de ira, anuncian plagas de engaño sobre todos los que no aman a Dios, ni les importa aprender la palabra de Dios, que los puede librar de todo engaño. El número 4 es simbólico de la creación. Y aquí estamos viendo el engaño que va a caer sobre toda la creación desobediente. Las restantes 3 trompetas anuncian el fin, cuando el diablo mismo se manifestará en la tierra en persona, junto a sus ángeles caídos, que son demonios. Por eso se llaman los 3 ayes. Eso está en Apocalipsis 8:13. El número 13 significa apostasía, hermanos, rebelión. Apocalipsis 8:13 dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra
a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Entonces, eso es algo serio. Ahí ya viene el fin. Cuando venga Satanás, ya el fin está a las puertas. El Señor Jesucristo va a regresar y va a encontrar a muchos cristianos apóstatas que ahora no escuchan lo que Dios dice, prefieren escuchar al pastor y esos sueños falsos de volar al cielo para escapar como cobardes. Eso les encanta, pero esta verdad no les encanta, no les gusta, se tapan los oídos, no les gusta oírla. Entonces ellos van a ser engañados. Y Dios mismo les va a mandar ese poder engañoso, Satanás. ¿Para qué? Para que crean la mentira, porque se deleitan en la mentira, no les gusta la verdad. ¿No me lo creen? Léanlo. Está en 2 Tesalonicenses 2:11. Seguimos. Vamos a resumir el capítulo 9. Aquí se toca la 5ª trompeta. Esta trompeta es una trompeta de enseñanza, siendo el número 5 el número que representa la gracia de Dios. En esta trompeta nos deja saber de antemano lo que el diablo y sus ángeles vendrán a hacer cuando sean arrojados a la tierra a la 6ª trompeta. Aquí aprendemos que el tiempo de la gran tribulación ya ha sido acortado a solo 5 meses. De 7 años a 3 años y medio a 5 meses, por la gracia de Dios, hermano. Porque nadie iba a durar 7 años con Satanás aquí en la tierra. Solo van a ser 5 meses. Eso está en Marcos 13:20. Ahí está escrito que el Señor acortó aquellos días. Ya lo hizo. Satanás se manifestará en persona a la mitad de los 5 meses. O sea, a los 2 meses y medio. Y solo tendrá 2 meses y medio para efectuar su engaño aquí en la tierra. Por eso está escrito en Apocalipsis 12:12 que el diablo tendrá poco tiempo, que significa un tiempo diminuto en el griego, no miles de años que él ya lleva aquí en espíritu, porque el diablo está aquí en espíritu, pero no está aquí en persona. Se va a manifestar en persona cuando sea la mitad de la gran tribulación. Entonces, en la 5ª trompeta se describe las órdenes que reciben Satanás y su ejército de maldad. Ellos no van a poder engañar a nadie que esté sellado con el sello de Dios, con la verdad. No nos va a poder tocar. Nosotros no seremos engañados, porque Dios nos ha sellado con su sello, con su verdad, y nos va a proteger durante la gran tribulación. No hay nada de qué temer, ni nada de qué escapar, hermanos. Bueno, en la 6ª trompeta, que está en Apocalipsis 9:18, el diablo es arrojado a la tierra y se aparece sobre la tierra en persona, diciendo que Él es Dios, como está escrito en 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 al 4. Sus ángeles también son arrojados con Él. Eso es representado por el símbolo del desatamiento de los 4 ángeles que van a matar a los hombres, en Apocalipsis 9:15. Será una muerte espiritual, causada por el engaño, que saldrá de las bocas del diablo y sus demonios. Apocalipsis 9:18. Bueno, vamos a resumir el capítulo 10. No tengo la menor duda que en el versículo 1 se describe al Señor Jesucristo con una descripción casi idéntica a la de Apocalipsis 1, 14 al 16. En el versículo 3 se mencionan 7 truenos. Los truenos son causados por rayos que caen a la tierra, ¿no es cierto? Entonces, Dios no permitió que Juan escriba la información de los 7 truenos, porque si no sabes cuándo el rayo cae, tampoco vas a poder discernir los truenos. O sea, cuando ya oigas los truenos, ya va a ser muy tarde para ti. Ya vas a estar engañado. Si esperas hasta que suenen los truenos para actuar, para ponerte a estudiar las profecías del fin, para ti ya será muy tarde, pues el rayo, Satanás, ya habrá caído y ya te habrá engañado. Esos truenos ya habrán sonado. El ángel también le ordena a Juan a comerse el librito. Eso es simbólico de recibir enseñanza, comer, es una simbología, ¿ok? Y a enseñarlo a toda la creación. Hay que enseñar ese libro a toda la creación. Una vez que ya lo estudiamos y ya lo conocemos bien, la palabra de Dios, tenemos que predicarla, tenemos que enseñarla a la creación, hermanos, para que ellos también salgan de confusión. Apocalipsis 10:11. ¿Okay? Esas palabras han quedado escritas para instruirnos a nosotros, los escogidos de Dios en estos últimos días. Todas las palabras escritas en el libro Apocalipsis son para nuestra instrucción, para que salgamos de Babilonia, de confusión. Seguimos al capítulo 11. En este capítulo se aparecen los 2 testigos. El número 2 representa unión y testimonio en la Escritura.
Estos dos testigos van a dar testimonio de la verdad y van a tener poderes sobrenaturales. Lo más importante de este capítulo es que revela que exactamente 3 días y medio después que los dos testigos sean muertos, ellos serán resucitados y vendrá el Señor por segunda vez. Entonces, proféticamente, podemos saber cuándo va a venir el Señor, cuando eso suceda, obviamente, ¿no? Ahorita nadie sabe el día ni la hora, pero cuando eso ya suceda, 3 días después que estén muertos los dos testigos y resuciten, vendrá el Señor Jesucristo. Entonces ya no va a ser una sorpresa para nosotros, va a ser una sorpresa para todos los impíos, toda la gente mala que no estudia, que no le importa a Dios. Ellos sí van a ser sorprendidos adorando a ese diablo, porque van a creer que están adorando a Dios. Entonces, cuando resuciten los dos testigos, y justo antes que venga el Señor, los ángeles caídos van a ser destruidos. Esto es representado por esos 7,000 hombres que mueren en Apocalipsis 11:13. Ahí hombres significa nombres de hombres, ¿ok? Refiriéndose a estos ángeles caídos. Esos seres inmundos no pueden estar en la presencia del Señor Santo. Es por eso que ellos van a ser destruidos antes que el Señor se aparezca con toda su gloria aquí en la tierra. Seguimos al capítulo 12. Este capítulo abarca el tiempo más largo en toda la Escritura y relata la rebelión de Satanás, que es el dragón, en el mundo de entonces, llamado cielo aquí. Aquí le llaman cielo a ese mundo de entonces, cuando la tierra era un paraíso y Dios mismo la habitaba con todos sus hijos, llamados estrellas o ángeles, como dice Apocalipsis 12, 1 al 3. En esa rebelión, el diablo formó un reino mundial, representado por 7 cabezas y 10 cuernos, y engañó a la tercera parte de los hijos de Dios, las estrellas de Dios, ¿ok? Esa rebelión causó la destrucción de ese mundo de entonces, que fue la primera edad de la tierra. Por eso la tierra estaba inundada en Génesis 1:2. Eso también causó la fundación de este segundo mundo, que es el mundo en que estamos ahora, el mundo actual, o la segunda edad de la tierra. La tierra tiene 3 edades. Ahora los hijos de Dios, que son esos ángeles que estuvieron con Dios en el primer mundo, todos nosotros, ahora nacemos en un cuerpo de carne y sangre para ser probados. Participamos de carne y sangre. Eso está escrito en Hebreos 2:14. Léanlo, hermano, Hebreos 2:14. Los hijos de Dios participan de carne y sangre. Esos ángeles que vivieron con el Señor en el primer mundo, ahora tienen que ser probados y tienen que venir en un cuerpo de carne. Así como el Señor mismo tomó un cuerpo de carne para venirnos a salvar, así mismo sus hijos toman carne para ser probados. Entonces Dios no te va a pedir que hagas algo que Él nunca lo ha hecho tampoco. Él también tomó carne, ¿ok? El capítulo también revela que el diablo será arrojado en persona a la tierra junto a sus ángeles caídos, esos demonios, y que vendrá a tratar de engañar a la mujer de Dios. Esta mujer es la iglesia, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Son creyentes. Apocalipsis 12, 7 al 17, léanlo. Entonces, actualmente, solo el espíritu anticristo del diablo está en el mundo. Pero cuando el diablo sea arrojado, se va a manifestar aquí en persona, diciendo que Él es Dios. El diablo es el hijo de perdición, hermano, que ya está sentenciado a la muerte eterna. Ezequiel 28, 18 al 19. Los hijos del diablo están formando un reino mundial muy parecido al que el diablo formó en ese mundo de entonces, en ese primer mundo. El diablo mismo vendrá a reinar ese reino satánico que sus hijos están formando ahora mismo. Apocalipsis 9:5 y Apocalipsis 12:15 al 17. El capítulo 13, recuerden, el número 13 significa rebelión y apostasía. Los hijos del diablo están formando un reino mundial. Eso está en Apocalipsis 13:1. Esa es la bestia que sale del mar. El mar en el libro de Apocalipsis significa las naciones del mundo, ¿ok? Apocalipsis 17:15. Entonces, comparemos los dos reinos para descubrir las sutiles diferencias, porque hay unas sutiles diferencias. Miren, el reino mundial en el mundo de entonces tenía 7 cabezas con 7 diademas, pero el reino mundial en el mundo actual va a tener 10 cuernos con 10 diademas.
pero va a ser muy parecido si ves 7 cabezas y 10 cuernos, ambos reinos. En el capítulo 13, este reino, que es la primera bestia, este reino será político y religioso y recibirá una herida mortal como de espada, que significa que al comienzo este reino fracasará. Mas vendrá Satanás mismo y curará esa herida mortal con paz y prosperidad. Como dice Apocalipsis 13, 1 al 4. Así es como el diablo engañará al mundo entero durante la hora de la prueba, con paz y prosperidad, como dice Daniel 8:25. No con guerra y decapitaciones masivas, así no va a engañar a nadie. Ahora, en el versículo 11 se revela que la segunda bestia, porque aquí hay 2 bestias, ¿ok? La segunda bestia es el anticristo, será el dragón mismo, haciéndose pasar por el Cordero de Dios. Por eso habla como dragón, pero se parece a un cordero, dice ahí. El diablo hará señales sobrenaturales engañosas y hasta hará caer rayos a la tierra en presencia de los hombres. Apocalipsis 13:17. Todo el que no esté sellado con el sello de Dios va a recibir la marca de la bestia, la mentira en su mente, y será engañado. Es muy importante saber que en Apocalipsis 13 hay 2 bestias. La primera es el reino mundial satánico, Apocalipsis 13:1. Y la segunda es Satanás mismo, haciéndose pasar por Cristo, Apocalipsis 13:11. Ahora, el versículo 18 nos enseña a calcular el número de la bestia, que es 666. Esto simplemente significa que tenemos que conocer los orígenes de los hijos del diablo, ya que desde allí comenzó la marca 666. Ahora, calcular el número 666 también significa saber que al 6º sello, la 6ª trompeta y la 6ª copa de ira, se aparecerá el diablo en la tierra haciéndose pasar por Dios. En cambio, Cristo vendrá a la 7ª trompeta, 7º sello y 7ª copa, 777. Así que no se dejen engañar, Cristo no vendrá primero, hermanos. Bueno, vámonos al capítulo 14 ahora. En este capítulo, Juan ve una visión de los 144,000 vencedores que fueron sellados en el capítulo 7. Ellos representan a la iglesia vencedora, las primicias de esta segunda edad o este segundo mundo. Apocalipsis 14, 1 al 3. En esta visión ellos están con el Cordero que ya ha regresado a reinar la tierra. Ellos van a vencer al diablo cuando el mismo Espíritu Santo hable a través de la elección de Dios, que son los 7,000 hombres que nunca han doblado rodilla ante Baal, como está escrito en Romanos 11:4. Ellos no se dejarán preñar sus mentes con la marca de la bestia. Por eso la Escritura los llama 144,000 vírgenes. Lean Mateo 24:19, hermanos, y Apocalipsis 4:4, para que Dios les dé un entendimiento. ¿Okay? Por eso el Señor dijo en Mateo 24:19, ay de las que estén preñadas en aquellos días. No está hablando de mujeres literales preñadas, sino de iglesias apóstatas preñadas con la marca de la bestia en su mente, adorando al diablo, creyendo que adoran a Dios. Entonces, todo el que sí se deja engañar del diablo, recibirá la ira de Dios. Eso está en Apocalipsis 14, 9 al 11. En este capítulo aprendemos que lo único que podemos llevarnos de este mundo son nuestras obras. Apocalipsis 14, 13. También aprendemos que el Señor vendrá a cegar la tierra y a pagar a cada uno según sus obras. Eso está al final del capítulo 14. ¿Okay? Vámonos ahora al capítulo 15. En el capítulo 15, en el versículo 1, Juan ve una visión en el cielo antes de la ira de Dios. Y en el versículo 2, Juan ve una visión después de la ira de Dios, cuando el cielo ya viene acá a la tierra, porque el Señor Jesucristo ya ha regresado. Entonces el cielo ahora está acá en la tierra, porque el cielo es donde está Dios, y Dios va a estar aquí en la tierra cuando regrese. Entonces allí vemos a todos los vencedores que vencieron a la bestia, parados sobre un mar de vidrio mezclado con fuego. Eso representa nuestra transformación a espíritu, la cual sucederá a la segunda venida del Señor, a la final trompeta. Entonces, por ese fuego de Dios, ese poder de su Espíritu Santo, nosotros vamos a ser vivificados y vamos a ser transformados. Y vamos a estar de pie sobre ese mar de vidrio que es simbólico de pureza, de santidad, donde todo es claro, que no hay oscuridad y no hay tinieblas. ¿Okay?
Entonces, ¿cuándo será nuestra transformación? A la final trompeta. Y no dejen de que nadie les diga que no es la final trompeta o que no es la séptima trompeta de Apocalipsis. La séptima trompeta de Apocalipsis es el final toque de trompeta en toda la Escritura. Es la final trompeta. Entonces, no hay más toques de trompeta después de la séptima trompeta de Apocalipsis, hermano. No se dejen engañar de esos falsos maestros. Entonces, estos vencedores cantan el cántico de Moisés. Ese cántico está escrito en Deuteronomio 32. Y solamente los vencedores conocen este cántico. Si tú quieres ser un vencedor, es muy importante que tú estudies y conozcas el cántico de Moisés. Ándate a Deuteronomio 32 y estudia el cántico de Moisés. Todo ese capítulo 32, ¿ok? Deuteronomio. Porque ahí está revelado toda la verdad. Ahora, en el versículo 15, el templo se cierra y nadie, absolutamente nadie, que no participó de la primera resurrección, o sea, no fue transformado con vida eterna, podrá ser salvo sino hasta el final del milenio, después que haya sido probado y haya pasado una prueba. Eso está en Apocalipsis 20, ya vamos para allá. Bueno, el capítulo 16. En este capítulo se empiezan a derramar las copas de ira. Estas copas son plagas de engaño que caerán sobre todo impío que no cree en Dios y todo cristiano desobediente que no obedece la palabra de Dios. Prefiere escuchar tradiciones. Las copas, los sellos y las trompetas anuncian los mismos juicios de Dios, que son plagas de engaño, pero desde perfiles distintos. El engaño culminará con la batalla de Armagedón, Apocalipsis 16:16, cuando Satanás y los impíos serán vencidos por la ira de Dios. Ya sabemos quién gana, hermano. Nuestro Dios. Nosotros tenemos la victoria en Dios, ¿ok? En Cristo somos más que victoriosos, dice una escritura. Capítulo 17. En este capítulo se revela a la gran ramera, que simplemente es la iglesia apóstata que va a adorar al diablo al creer que Él es Jesucristo. Ella recibirá las mismas plagas de engaños que caerán sobre todos los impíos. Entonces, junto con el mundo entero engañado, va a estar esta iglesia apóstata, esta gran ramera, adorando al diablo, entregándosele a él, cometiendo adulterio espiritual, con un esposo falso. Dios hará esto para castigar a su pueblo desobediente que no escucha su palabra ni cumple su voluntad. La gran Babilonia significa la gran confusión, hermanos. Los versículos 8 y 10 identifican a Satanás como la bestia que irá a la perdición. Él es el hijo de perdición que ya está sentenciado a la muerte eterna. Y también va a ser el octavo rey que será suelto del abismo en Apocalipsis 27 al 8. El versículo 15 revela que las aguas o el mar simboliza a las naciones, como ya se lo dije yo anteriormente. Bueno, el capítulo 18. En este capítulo vemos la caída de la gran Babilonia o la gran confusión del diablo. Todo ese reino satánico se va a acabar cuando venga el Señor. En el versículo 4, Dios da una advertencia a todo el que está en confusión y le dice: salid de ella, pueblo mío, la iglesia, para que no reciban esas plagas de engaño y tengan victoria sobre la bestia. El número 18 significa esclavitud. En el versículo 7 aprendemos que la iglesia apóstata está sentada como reina, porque se ha casado espiritualmente con Satanás. Aquí ya se ha casado con Satanás espiritualmente, lo ha adorado. Ese falso rey, ese falso esposo, ella ya lo ha adorado aquí. Entonces aquí ella dice que no verá llanto, porque al estar engañada, cree que ya está en la gloria. Ella forma parte de esta gran confusión del diablo, de esta gran Babilonia. Apocalipsis 18:7 dice: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina. Cree que ya se casó con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no soy viuda. Cree que ya no es viuda, que ya regresó el esposo. Y no veré llanto. Cree que ya está en la gloria. Pero ¿quién la ha glorificado? ¿Dios? No. ¿Sí ve? Eso significa orgullo, hermano. Ella misma se ha glorificado. No fue Dios que la glorificó. Entonces, ¿cómo se glorificó ella? Adorando a ese diablo, creyendo que estaba adorando a Dios. Bueno,
Vámonos al capítulo 19 ahora. En este capítulo, el número 19 significa fe, ¿ok? Fe. En este capítulo vemos un caballo blanco y vemos la venida del fiel y verdadero, de nuestro Señor Jesucristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso está en el versículo 11. Satanás vendrá antes del Señor, también en un caballo blanco, imitando la venida del Señor. Eso está en Apocalipsis 6:2. Aquí se efectúan las bodas del Cordero, y solo los que estén vestidos de lino fino podrán entrar en las bodas del Cordero. El lino fino son las acciones justas de los santos. Eso está en Apocalipsis 19:8. Si tú no tienes obras justas, no tienes vestido de bodas y no podrás entrar en el reino de Dios. Por favor, lean Mateo 22, 11 al 13, para que vean lo que va a suceder con todos los que no tengan vestido de boda. ¿Okay? Entonces, al final del capítulo, vemos la destrucción de toda carne impía, representada como la gran cena de Dios. También vemos la destrucción del reino mundial satánico, de esa primera bestia, y la destrucción del rol o el papel de Satanás como falso profeta, o sea, el anticristo. Aquí el Señor le quita el poder y le quita ese rol o ese papel, ese título. Entonces ya Satanás nunca más tendrá un reino mundial satánico y nunca más se podrá hacer pasar por Cristo. Eso es lo que significa ser arrojado al lago de fuego, el falso profeta y la primera bestia. Simplemente son destruidos, ese rol y ese reino mundial destruido, desaparecido. Eso está en Apocalipsis 19:20. Bueno, el capítulo 20. En este capítulo Satanás es preso en el abismo por un ángel. Yo opino que este ángel es el arcángel Miguel. Arcángel significa un ángel principal. También opino que son 7 arcángeles los que tocan las 7 trompetas. Miguel es uno de esos principales ángeles, pero no es el Señor Jesucristo como algunos enseñan erróneamente. No se dejen engañar con esas falsas tradiciones, hermanos. En Apocalipsis 22 aprendemos que Satanás es la serpiente antigua. ¿Quién era la serpiente del Edén? Una culebra que hablaba, tenía cuerdas vocales y ofrecía manzanas. No, era Satanás mismo. Ese título, serpiente, lo usa cuando él engaña. Por eso se le llama la serpiente en Génesis 3:1. Los vencedores van a participar de la primera resurrección, todo el que venza a esta serpiente. Y ellos van a reinar con Cristo durante el milenio o los 1000 años. Durante el milenio, Satanás va a estar preso, sin poder engañar a nadie. Al final de los 1000 años será suelto y todos los que recibieron enseñanza en el milenio, porque en el milenio va a haber enseñanza, disciplina, ellos van a ser probados por el diablo y los que venzan al diablo después de los 1000 años también participarán de la segunda resurrección para vida eterna. ¿Okay? Que simplemente significa que van a recibir vida eterna. No significa que van recién a salir de las tumbas. Porque ninguna alma muere. Mueren los cuerpos, sí, pero el alma no muere hasta el último. El alma impía va a ser destruida al último, en el juicio final. Entonces todos los impíos que no creyeron en el Mesías y prefirieron seguir a Satanás después del milenio, después de haber aprendido la verdad, van a ser destruidos por el fuego eterno de Dios y desaparecerán del reino de Dios. Sus obras malas también desaparecerán. Por eso no habrán lágrimas en la eternidad, solo gozo y felicidad. Esta destrucción en el lago de fuego es la muerte segunda, es la muerte eterna del alma y del cuerpo de resurrección, como lo estipula Mateo 10:28. Aquí también termina esta segunda edad o este segundo mundo. Entonces, después del juicio final, se acaba esta segunda edad o este segundo mundo y Dios va a regenerar el planeta, la superficie, y va a convertirlo en un paraíso nuevamente. Eso lo vamos a ver ahora en el capítulo 21. Aquí es cuando comienzan los cielos nuevos y la tierra nueva, que es la tercera y final edad de la tierra, la eternidad o el paraíso perfecto restaurado. Dios mismo habitará y reinará la tierra con todos sus hijos eternamente. La nueva Jerusalén, que es la ciudad celestial de Dios, bajará del cielo para habitar en la tierra paraíso. Eso está en Apocalipsis 21:10. En este paraíso no habrá malos ni maldad. Todas las naciones darán gloria a Dios eternamente
y los malos no existirán más. Capítulo 22, el último. En este capítulo Dios nos da acceso personal al árbol de la vida, que es el Señor Jesucristo, ¿ok? El mismo árbol de la vida que estuvo en el Edén, solamente que el hombre fue prohibido acercarse al árbol de la vida para que viva eternamente. ¿Por qué? Porque por su desobediencia perdió ese privilegio, esa bendición. Pero acá el Señor, por su sacrificio en la cruz, a través de la fe, todo el que crea en Él, tiene vida eterna y podrá entrar al paraíso eterno de Dios. Entonces, en este capítulo tenemos al árbol de la vida, al Señor Jesucristo, y sus 12 frutos nos dará sanidad espiritual perfecta por toda la eternidad. Una vez más aprendemos que el libro de Apocalipsis está dirigido ¿a quiénes? A las iglesias. Apocalipsis 22:16 dice: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Saben una cosa? Lucifer, que es Satanás, también significa estrella de la mañana. Así que hay 2 estrellas de la mañana. Ten cuidado a cuál tú vas a seguir y a cuál vas a adorar. Va a venir esa estrella de la mañana falsa a decir que Él es la estrella de la mañana verdadera. No te dejes engañar. Aquí hay 2 advertencias. Una de no añadir nada al libro de Apocalipsis, como por ejemplo añadir que la iglesia no aparece después de Apocalipsis 4:1, lo cual es una añadidura tremenda. Y otra de no quitar las palabras que están en esta profecía. Por ejemplo, al enseñar que no es necesario estudiar el libro porque nos vamos a ir al cielo en un rato secreto, antes de la gran tribulación y la aparición del anticristo. Eso es quitar del libro de Apocalipsis. Entonces, todo el que añada será engañado y recibirá la ira de Dios. Apocalipsis 22:18. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y va a recibir la ira de Dios. Si tú añades a este libro diciendo que la iglesia no aparece después de Apocalipsis 4:1 o que la iglesia es raptada al cielo en Apocalipsis 4:1, tú vas a recibir estas plagas de Dios y vas a recibir la ira de Dios. Todo el que quite tendrá su nombre borrado del libro de la vida y perderá su salvación. ¿Quieres quitar de este libro? ¿Quieres enseñar que este libro no hay que aprenderlo? ¿No hay que estudiarlo? Vas a perder tu salvación. Así que elimina esa falsa doctrina de tu mente. Tú que me escuchas, disciplínate en la palabra de Dios, en la verdad. Desecha toda esa mentira y confusión. Salid de Babilonia, dice el Señor. Apocalipsis 22:19. Oye esta advertencia. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, al decir que no tenemos que estudiarlo, que nos vamos a ir volando, que esto no es para nosotros, que estos juicios no son para nosotros. Sí, estos juicios no son para los obedientes de Dios, pero para los desobedientes, este juicio caerá sobre todos ellos. Entonces, si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Tú crees que vas a vivir eternamente si no estás inscrito en el libro de la vida? Jamás. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, vemos que es muy peligroso añadir y enseñar que no debemos estudiar este libro, ya que pone nuestra salvación en peligro, contrario a lo que muchos enseñan, que la salvación no se puede perder. Pues aquí vemos que sí se puede perder. Todo el que quite de este libro y enseñe que no hay que estudiarlo, va a perder su salvación. Esa es una promesa de Dios y las promesas de Dios siempre se cumplen, ¿okay? Porque Dios es fiel y verdadero. Entonces, Dios quiere que estudiemos este libro. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para dejarnos saber todo lo que va a suceder antes de tiempo. Dios nos ha revelado todo lo que necesitamos saber para poder vencer al diablo. Cuando Él venga a hacerse pasar por el Señor Jesucristo, Él no nos va a poder engañar. Satanás es la falsa estrella de la mañana, que siempre ha querido ser Dios. Él es la falsa roca, que engaña al mundo entero con su falsa religión. Y Él es la bestia que va a la perdición. Entonces, hermano, hermana, amigo y amiga que me escuchas, estudia este libro.
para que no seas engañado por esa bestia y para que seas un vencedor, para que puedas entrar a ese paraíso eterno con Dios. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, les quiero agradecer por haberme acompañado en este estudio y ruego a Dios que sea de gran bendición para todos ustedes. Nos vemos en el siguiente estudio, ¿okay? El siguiente estudio va a estar bastante interesante. Estoy haciendo un estudio sobre la esposa de Caín. ¿Quién fue ella? Todos enseñan que fue una hermana, que Caín se casó con una hermana, pero un análisis correcto de la Escritura va a revelar que eso no es así, hermano. Caín no se casó con una hermana. Entonces, no se pierdan ese próximo estudio, que va a estar en el canal con la gracia de Dios muy pronto, ¿ok? Bueno, que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.